a todos. Buenas tardes, un placer para mí estar aquí y recibí un saludo de mi alumna de 3 clases en el programa de maestría de San Germán, Ángela Nazario, que le tengo un cariño muy especial, así que le devuelvo el saludo con un caluroso abrazo. Vamos a ver la presentación. Se supone que yo pueda presentar aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos aquí a Share Screen. Puedes compartir. Y aquí, creo que lo tengo aquí. Me dicen si se está viendo. Sí, lo estamos viendo. Okay. Ahora tengo que ponerla en Un slideshow. Sí. slideshow, pero esto me está tapando el menú aquí. Si no, vaya en la parte de abajo a la derecha, al lado del %, hay como una copita allí. Al lado del % hay una copita. Dele a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, de la izquierda más, esa que está allí. Parece que esto está aquí fastidiando un poco. Ahora sí. ¿Se está viendo ahora? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Entonces, Para mí es un privilegio y un placer participar de esta actividad en la Pontificia Universidad Católica. No estudié ni trabajé allí, pero tengo una relación estrecha con la organización, aunque una vez di un curso doctoral en el programa doctoral de ustedes, lo que pasa es que lo di en Bayamón. Eso fue en el año 2006-2007. Ahí tuve unos cuantos discípulos que hoy día son doctores y trabajan en diferentes universidades. A través de la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad y del Encuentro Nacional de Estudiantes de Contabilidad, pues visité muchísimas veces a la Universidad Católica, tanto en Ponce como en Mayagüez, y interactué con muchísimas personas que hoy son muy buenos amigos míos, como por ejemplo Fredín Martínez, Marla Llorens, Ibelit Irizarry, y otros que de momento no me viene el nombre a la mente, pero que siempre han sido muy buenos amigos, una larga amistad. Y además tengo un hermano que hizo la maestría en administración de empresas allá en Ponce, y creo que dio clase en Guayama. Él es ingeniero y creo que dio clase de ciencia allá en Guayama, cuando ustedes tenían un recinto en Guayama. Y tengo también un par de sobrinos que estudiaron allí, así que hay mucha relación. La mayor relación, obviamente, el presidente de la universidad, doctor Jorge Iván Vélez Arrocho, fue mi condiscípulo en el bachillerato en Río Piedra, 2 ibaritos que llegamos allí hace 56 años, uno de Aybonito y uno de Lares. Y nos conocimos, hicimos una gran amistad que ha perdurado, y la esposa del presidente, primera dama, como digo yo, pues fue mi alumna cuando yo estaba en mis comienzos como profesor. Yo comencé en el 1970 y justamente empecé un 13 de agosto, así que mañana se cumplen los 52 años de la primera vez que yo entré a un salón de clase. A las 7 de la mañana, un jueves, con 45 estudiantes, casi todos ellos de la misma edad mía. Y ahí comenzó esa larga carrera que me ha traído tantas satisfacciones. Así que aquí tienen mi información, ahí está el correo electrónico mío, estoy a sus órdenes, me pueden escribir, preguntar, comentar, lo que sea, estoy a sus órdenes. Y entonces, pues, como de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, pues yo también escribo décimas, y escribo parodias, y escribo de todo un poco. Eso que ven a la derecha es la carretera que va del barrio Asomante hasta Cuamo. Así que algunos de ustedes posiblemente han visitado, han tenido que transitar por esa carretera que tiene cerca de 100 curvas
desde Guamo hasta Asomante. Y ahí pues les digo, ante ustedes me presento, yo soy un viejo poeta que al padre tiempo reta con su humilde talento. Aprovecho este momento para inspirarme un poquito, produciendo un pedacito de cultura improvisada. Yo soy González Taboada, el profesor de Ay Bonito. Ese soy yo, soy a sus órdenes. En pantalla tienen un documento que publica una entidad muy prestigiosa que se llama el Congressional Research Service, que lleva más de 100 años informando al público sobre el debate legislativo. Y en los últimos años, como es de esperarse, pues han escrito mucho sobre Puerto Rico. Este documento, actualizado el 2 de mayo de este año, pues habla de la deuda, la acumulación y reestructuración. Yo lo recomiendo. Algunas de las cosas que digo aquí, que presento aquí, pues están en ese documento, que es bien importante y que sería bueno que estuviera en toda biblioteca. Se consigue online, es completamente gratis, así que está bien. Me excuso por no tener corbata, pero yo tengo una guerra a muerte contra las corbatas, especialmente durante el verano, así que quizás voy a tener que adoptar lo que hace Jorge Iván, que es poner su lazo. Pero ahí estamos. Bueno, la deuda de Puerto Rico, 70.000 millones de dólares cuando se firmó la ley promesa hace 6 años, y esos 70.000 millones de dólares no incluyen sobre 30.000 millones de dólares en la deuda actuarial de pensiones. Y sin duda es un récord para una quiebra, sobre todo de un gobierno. Si usted lo compara con Detroit, que antes de Puerto Rico era quizás la quiebra más famosa que había habido, pues Detroit apenas una cuarta parte de la deuda de Detroit comparada con Puerto Rico. Y posiblemente Detroit tiene más población que Puerto Rico. Y además, sumamente costosa. Se ha gastado más de $1.000 millones de dólares en abogados, consultores, tribunales. O sea, esto. ¿Y quién ha pagado todo eso? Pues el pueblo de Puerto Rico. Nuestra deuda principalmente se divide en 4 categorías. Están los bonos de obligación general, que esos son los bonos donde el gobierno de Puerto Rico compromete su buena fe, su crédito y su poder para imponer contribuciones. Estos son los bonos que están establecidos en la Constitución y que teóricamente hablando, pues se supone que si el gobierno de Puerto Rico no tenía dinero para pagar el principal y los intereses en los bonos según vencían, pues tenía el poder de imponerle contribuciones al pueblo para obtener el dinero. Llegó un momento en que el gobernador de turno declaró un impago y dijo, bueno, yo no puedo seguir imponiendo contribuciones y no podemos pagar. También pues tenemos los bonos que están respaldados por el IBU, que pagan una deuda de una organización que se llama la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante, conocida por COFINA, que se creó a finales de 2006 y 6 años después ya debía 17.000 millones de dólares. En 6 años fue de 0 a 17.000 millones de dólares. Y entonces pues están los bonos de las corporaciones públicas, que incluye energía eléctrica, acueducto, carretera, y está la Universidad de Puerto Rico, cuya deuda era relativamente pequeña comparado con esos sobre 70.000 millones. Y entonces está la deuda de los municipios. Toda esa deuda se negoció y se continúa negociando. Todavía no han terminado ni con energía eléctrica ni con carretera.
Así que se continúa negociando. Acueductos ya hizo su reestructuración mucho antes que el gobierno, porque Acueductos pues estaba aunque usted no lo crea, estaba en mucha mejor posición financiera para reestructurar sus bonos, y así fue que lo hizo. Entonces aquí tenemos cómo es el historial de Puerto Rico, como lo que yo llamo la crónica de una quiebra anunciada barranca abajo, no jalda arriba. Y ahí vemos en pantalla cómo bajó el precio de los bonos de Puerto Rico desde el 2012 hasta el momento en que declararon la quiebra. Y entonces, pues, como ya se aprobó la reestructuración de los bonos de COFINA y de los bonos de obligación general, y se está trabajando en la reestructuración de los bonos de energía eléctrica y de carreteras, pues parecería que el camino, llegamos al final del camino, pero no, todavía hay muchos retos, y nadie puede asegurar que dentro de, digamos, 10 años Puerto Rico no esté en una situación igual o peor que lo que ha estado y tenga que volver a declararse en quiebra. Esperemos que no, pero no podemos asegurar que eso no va a pasar. A pesar de que ha habido una reducción sustancial en el pago de deuda, Puerto Rico tiene que mejorar su economía, porque si la economía no mejora, pues no se va a poder cumplir con el plan de pago, ni se va a poder hacer las obras públicas que necesita Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal se va de Puerto Rico cuando pasen dos cosas. Uno, 4 presupuestos balanceados en forma consecutiva, de los cuales supuestamente hay uno, aparentemente. Y 2, que Puerto Rico tenga acceso al mercado de valores, ¿verdad? Acceso que se cerró cuando Puerto Rico declaró el impago. Así que son 2 condiciones que pudieran resultar en que la Junta esté aquí hasta mínimo 2026, pero podrían estar más tiempo si no se dan esas condiciones. En Puerto Rico, pues hay alrededor de 50 corporaciones públicas que hacen, ¿verdad?, toda clase de actividades, y hay lo que llaman ahí, en esto que está en la última bala, es un enredo, para decirlo en palabras de arroz y habichuela, un enredo donde hay transferencias, subsidios de un lado a otro, donde se usó el Banco Gubernamental de Fomento como si fuera un cajero ATH, y hasta llevar al banco a la quiebra. Y entonces toda esa complejidad que se reduce a lo que yo digo, creo que es la última transparencia, se reduce a falta de prudencia. De eso es que se trata, falta de prudencia. De la misma forma que un individuo como usted o como yo pudiera llegar a la quiebra por no ser prudente en el gasto y por no ser prudente en las deudas que incurrimos, pues de esa misma forma el gobierno de Puerto Rico tuvo cerca de 50 años tomando medidas poco prudentes y tomando prestados, quizás cada gobierno diciendo el que venga atrás
que arree, bueno, llegó el momento que ya llegó un gobierno que ya no podía arrear en esta situación. Aquí tienen cómo está la deuda en términos de energía eléctrica, 9.000 millones, acueductos que ya reestructuró 4.600 millones. Fíjense que la universidad ni siquiera llegaba a 600 millones de dólares. Entonces están los bonos de los municipios, el fideicomiso del niño que se creó bajo el gobierno de Pedro Rosselló y se alimenta del dinero que las tabacaleras pagan a los gobiernos por la demanda que hubo hace muchos años. Ahí. Entonces tenemos a Cofina, que está respaldada por el IBU, sea 17.300 millones. La autoridad de carreteras, la deuda está respaldada por los peajes, 6.000 millones. Hay otros 2.000 millones en la autoridad de infraestructura. Y el Fondo General de Puerto Rico hoy día pues tiene que pagar las obligaciones generales y además tiene que pagar el retiro de los empleados públicos porque los sistemas de retiro también quebraron. Entonces, pues, el único sistema de retiro, ahora mismo solo existen dos sistemas de retiro. El de energía eléctrica, que está en una posición tambaleante, y el de la Universidad de Puerto Rico, que es el que menos enfermo está, o quizás más saludable está. Pero los otros tres sistemas de retiro se fueron a pique. En esta tabla les presento cómo fue aumentando la deuda de Puerto Rico desde 1999 hasta 2015. Vean los bonos, cómo esa deuda de bonos fue aumentando de 6.800 millones en el 1999 y ya en el 2003 se había duplicado y se volvió a duplicar en el 2009 y llegó hasta 38.000 millones en el 2015. Y también hay deudas de pagarés, que son lo que en inglés se llaman notes, es lo que llaman principalmente deuda extra constitucional, y esa es otra buena cantidad de deuda. En el 2006 ya se había elevado a 4.000 millones, luego se fue reduciendo porque Cofina los estaba pagando. Y esa es la situación. En el 2015, cuando se declara la quiebra, hay 40.000 millones sumando bonos y pagarés, y hay 34.000 millones de deuda actuarial de pensión. Y ahí ven cómo esa deuda se fue comportando desde 1960 hasta el 2016. La línea de arriba es el total de esa deuda, cómo se elevó sustancialmente, pero todas se elevaron considerablemente. Los municipios, que es la línea amarilla, ahí ve usted cómo estaban en el 2016, las corporaciones públicas, etcétera. Así que sencillamente escandaloso la cantidad de deuda que el gobierno de Puerto Rico incurrió en, principalmente del año 76 hasta el 2016, en un periodo de 40 años, como pudimos ver. Todo esto pasó a pesar de que la Constitución del gobierno de Puerto Rico, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, contiene lo que parecían ser unas garantías para que eso no ocurriera. Todo eso que está ahí
está en la Constitución de Puerto Rico. Y dice la Constitución que el presupuesto tiene que estar balanceado. O sea que las asignaciones aprobadas no pueden exceder los recursos disponibles. Eso está en la Constitución. Pero en 1974, un secretario de Justicia dijo que se podía coger prestado para cumplir con esa cláusula de la Constitución. Que usted podía coger prestado para cuadrar el presupuesto. Y abrió la puerta, yo diría que abrió las compuertas y le dio mano libre a los gobiernos para tomar prestado y cuadrar los presupuestos. De manera que entonces eso de un presupuesto balanceado se convirtió en un espejismo que había ahí. También dice la Constitución que esa deuda de obligación general donde el gobierno compromete su crédito, su buena fe y su poder de imponer contribuciones, pues tiene prioridad. O sea, no se supone que se gaste en nada hasta que se paguen el principal y los intereses que venzan cada año. Eso también se veía como una garantía de que, como hay que pagar la deuda primero y de lo que sobra es que vamos a gastar, pues parecía una garantía, que obviamente no pasó. Y entonces, pues el gobierno de García Padilla pues hizo lo que se llama en inglés un clawback, que es que el dinero que habían acumulado para pagar la deuda, pues lo sacaron para gastarlo en lo que el gobernador llamó servicios esenciales. Y ahí fue que se declaró el impago. Hay otra cláusula que establece el límite que se puede coger prestado en deudas de obligación general. Eso es una fórmula que podemos ver aquí. Aquí está la fórmula. Cada año se calculan los ingresos generales del año corriente y del año anterior, o de los 2 años inmediatamente anteriores, se le saca el promedio, se multiplica por 15%, y eso es la cantidad máxima que el gobierno puede pagar en principal e intereses cada año. Como ustedes pueden ver ahí, en el 2004 estábamos apenas en la mitad de ese límite, de 15% que era el límite, estábamos en 7.91, pero entonces eso empezó a subir, 8.11, 8.44, 8.64, 9.54, por primera vez en la historia pasamos de 10, 10.27, 11.27, 11.54, 11.92 en el 2012 y por ahí subió, y cuando llegamos a 2013 y 2014, hay quienes creemos, me incluyo entre esos que creemos, que el gobierno violó esa cláusula y que emitió deuda que hacía que los pagos excedían el 15%. Como dato histórico, cuando se escribió la Constitución en el 1952, el límite era 10%. Y entonces en el 1959, el gobierno del gobernador Muñoz Marín, pues hizo un referéndum para enmendar la Constitución y subirlo de 10 a 15. Pero a pesar de que se había subido a 15, pues ni siquiera había llegado al viejo límite de 10 hasta después del 2008. Y fue la prohibición, y de hecho en el momento que se renegoció la deuda a finales de 2021, principio de 2022, estábamos en 25%, bien por encima de eso. Y otra cláusula que tiene la Constitución es que no se pueden emitir bonos con una vida de más de 30 años, a menos que no sean para vivienda, que se permite que la vida sea
40 años. Ahí vamos a ver cómo el gobierno se las arregló para burlar casi todas esas cláusulas. La de presupuesto balanceado, la de la prioridad al pago de la deuda, la del % límite constitucional y la de la vida de los bonos. Así que hay un dicho boricua que dice que el que hizo la ley hizo la trampa, pues los gobiernos se encargaron de hacer la ley y luego hacer la trampa. Me perdonan, llevo 2 meses sin hablar mucho, así que estoy de nuevo poniendo, esto es como en el béisbol, el spring training, estoy de nuevo poniéndome en forma para poder hablar. Y como le dije, las corporaciones públicas, 3 en particular, energía eléctrica, acueducto y carretera, pues fueron responsables de una gran parte de la deuda. Y del 2000 para acá, lo que yo llamo el desastre del siglo XXI, pues el gobierno central empezó a gastar más de lo que tenía. Eso que ven ahí es una joyita en cómo escribir, ¿verdad? Ortografía o gramática, ¿verdad? En eso que ustedes ven ahí, hay 363 palabras. Eso está en la Constitución de Puerto Rico, sección 2, artículo 6 de la Constitución, donde establece el límite de la deuda. Hay que leerlo como 8 veces para entender el límite de la deuda, porque el que escribió eso, pues, ciertamente escribió una joya literaria. Traducido a arroz y habichuela, pues eso que está ahí. Eso que está ahí. Toman el promedio de los ingresos de los 2 años inmediatamente anteriores, se multiplica por 0.15 y esa es la cantidad de deuda, de pago de deuda, intereses y principal que puede pagar el gobierno. Ahora, ese límite aplica a lo que se llama los bonos de obligación general. En inglés se llama los GO, ¿verdad? De General Obligation. GO Bonds. Cuando lo ponen dice Go Bonds. Parece que uno está dándole ánimo a los bonos, pero no. GO Bonds, bonos de obligación general. Y entonces, ese límite no aplica a las deudas de las corporaciones públicas. No aplicó a COFINA, y eso fue algo que se discutió cuando se creó COFINA. COFINA se creó bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, que Acevedo Vilá, gobernador, la legislatura en manos del partido contrario, se debía una enorme cantidad de dinero al Banco Gubernamental de Fomento y a otros bancos. Había un gran déficit y Acevedo Vilá quería coger prestado 700 millones adicionales, la legislatura no quería. Y entonces, pues después de muchas batallas y negociaciones, se creó el IBU, donde un partido quería que el IBU fuera 5,5 y otro partido quería que fuera 7. Y entonces el partido que quería que fuera 5,5 no se dio cuenta y le pusieron el 7 allí y se aprobó el 7 sin ellos darse cuenta. Cosas que pasan, no se puede uno dormir en la legislatura cuando aprueban cosas así a medianoche. Todo esto, si usted está dormido, le pasan gato por liebre. Así que en vez de 5,5 cayó a 7. Hoy día pagamos 11,5. Esa es otra historia. Y entonces, pues la mitad de ese dinero del IBU pasa a
esta nueva corporación, se conoce como Cofina, y Cofina emite bonos y con los bonos pagaba esa deuda que le llamaron deuda extraconstitucional. Y después vamos a ver qué fue lo que pasó. Cómo fue que llegamos de cero deuda de Cofina en noviembre de 2006 a 17,000 millones en enero de 2013. Lo veremos. Entonces, cuando llegó la Junta a Puerto Rico, encargó a una firma llamada Cobre y Kim que hiciera un estudio de la deuda de Puerto Rico. Cobre y Kim radicó un informe de 610 páginas, más o menos aproximadamente, sobre 600 páginas, que también vale la pena leer. Algunos dicen que fue una auditoría. No es una auditoría, pero es un informe interesante. Y entonces, Cobre y Kim dice, mira, Cofina, la historia de Cofina es el gran ejemplo de cómo se trató de atender un problema de la deuda sin resolver el verdadero problema que tenía Puerto Rico, que era un desbalance estructural entre ingresos y gastos. Y entonces dice que de la forma en que se estructuró la deuda de Cofina, se dijo que no le aplicaba el límite constitucional, cosa que muchos creemos, y me incluyo otra vez entre los que creemos, que eso fue ilegal, pero que la Junta no quiso entrar en eso de si Cofina era ilegal y decidió negociar con los bonistas de Cofina. Y en la negociación, pues la deuda de Cofina se va a pagar en 40 años. O sea que a pesar de que la Constitución dice que no puede ser más de 30 años, pues la deuda de Cofina se va a pagar en 40 años. Y entonces, originalmente Cofina tenía un solo propósito, era emitir bonos para pagar la deuda extraconstitucional, los pagarés que el gobierno debía, pero luego, bajo el gobierno de Luis Fortuño, la famosa o infame Ley 7 de 2009, pues se autorizó a que se podían emitir bonos de Cofina para muchísimas otras cosas. Prácticamente, pues no se distinguía entre bonos de obligación general y bonos de Cofina. Y por eso esa deuda se trepó a 17,000 millones de dólares. ¿Por qué? Si se hubiera aplicado el límite constitucional de la deuda, esa deuda no hubiera podido crecer de la manera que creció. Esto es como yo llamé, el ejemplo de una quiebra anunciada, porque hubo total falta de prudencia en el manejo. Ahí está el acuerdo de Cofina, que se redujo en la reestructuración de 17.6 billones a 12 billones que se han estado pagando y que se extenderá el periodo de pago a 40 años. La Junta decidió que en lugar de litigar a ver si era la legalidad de esa deuda, pues decidieron negociar, la redujeron en una tercera parte, un poquito menos de una tercera parte, y ahí la estamos pagando. Así que ya, si ustedes se están preguntando, ¿estamos pagando? Sí, ahí tiene la deuda de Cofina, la estamos pagando. Con el IBU, la estamos pagando con el IBU. Pero vamos a estar pagándola 40 años. Quedamos claros en eso. La deuda extraconstitucional, ¿qué es? Bueno, pues eso es deuda que no se menciona en la Constitución. Es deuda donde el gobierno le coge prestado a bancos comerciales y le cogía prestado al Banco Gubernamental de Fomento y líneas de crédito, etcétera. A ello le doy un ejemplo del año 2005, ¿verdad? Que fue el año fiscal que primera mitad fue Sila Calderón, segunda mitad fue Aníbal Acevedo Vilá.
Si usted mira al final ese schedule, usted notará que se había presupuestado coger prestado 550 millones, pero se cogieron prestados 757 millones. ¿Okay? Y entonces, pues, si miramos años anteriores de esos schedules donde comparan presupuesto con números reales, pues había veces que no se había presupuestado coger prestado, pero se terminaron cogiendo prestados 200 millones, 300 millones, etcétera. Así que eso es lo que llamaron deuda extraconstitucional. Empezó con el gobierno de Pedro Rosselló y continuó con el gobierno de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Luego, pues, fue que vino Cofina y luego, pues, caímos en el impago. Otra práctica cuestionable, miren ahí las loterías de Puerto Rico. Las loterías de Puerto Rico producen anualmente alrededor de 170 billones de dólares en ganancia. 170 billones de dólares. O sea, es un negocio bueno. Y en algunos años había producido 200 millones en ganancia. Entonces, ¿cuál es la práctica? La práctica es que lo que le sobra a la lotería, pues se lo transfiere al Fondo General, lo cual está bien. Se creó la lotería y la lotería ayuda al Fondo General. Pero miren lo que pasó en ese primer año de Aníbal Acevedo Vilá. A pesar de que la lotería se ganó 169 millones, 169 millones, pues le transfirieron al Fondo General, o en otras palabras, el gobierno le sacó a la lotería 369 millones, creándole un déficit de 200 millones. Antes de ese año, la lotería operaba sin déficit, porque lo que ganaba se lo pasaba al Fondo General y no tenía sobrante ni tenía déficit. Pero en ese año le sacaron 200 millones de dólares adicionales a la lotería. Otra práctica muy cuestionable, otro ejemplo de la imprudencia con que se manejó el presupuesto y la deuda del gobierno de Puerto Rico. Otra práctica es el refinanciamiento de deuda. Todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos refinanciado alguna deuda. Refinanciamos la hipoteca, refinanciamos algún préstamo. Hay virtudes en refinanciar. Una virtud de refinanciar es que podemos conseguir tasas de interés más bajas. Otra virtud es que podemos consolidar deuda. Pero si usted se fija ahí, de 2006 a 2010 y de 2011 a 2015, el gobierno estaba continuamente refinanciando. ¿Y cuál es el resultado de ese refinanciamiento? Pues que se burla la cláusula constitucional, porque nos dicen, mira, tú puedes emitir bonos con una vida máxima de 30 años, pero si en el transcurso de la vida de esos bonos usted refinancia dichos bonos 4, 5, 6, 10 veces, pues termina pagando la deuda no en 30 años, termina pagándola en 50, 60 o 70 años. Eso, otra vez, pues, evade el cumplimiento con la cláusula constitucional. La única razón para que un gobierno refinancie deuda es que pueda conseguir tasas de interés más bajas. Que las tasas de interés en el mercado estén lo suficientemente bajas
para que refinanciar la deuda produzca un beneficio que se traduce en pago de interés y principal más bajos. Y entonces, pues, esto debe hacerse, pues si a los bonos le faltan 20 años, lo más prudente es refinanciarlos por 20 años. Pero si a los bonos le faltan 20 años y usted los refinancia por 30, pues ya está incrementando la vida a 40 años, la vida original. Así que ese fue otro ejemplo de práctica imprudente de los gobiernos, porque aquí dicen que la culpa es huérfana, pero aquí esta culpa no es huérfana. Y aquí ha habido montones de gobiernos que son culpables de esta práctica. Otro desastre. Los sistemas de retiro del ELA. Los sistemas de retiro del ELA existían para los maestros, los jueces y la mayoría de los empleados públicos del gobierno central, algunas de sus corporaciones públicas y los municipios. No cubría obviamente a la universidad ni a energía eléctrica, porque estos tenían y tienen su propio sistema. Pues en el último estado financiero que publicó el ELA, que tiene fecha de 30 de junio de 2017, usted puede ver casi al final donde dice liabilities, bonds payable, $3,000 millones. 3,166 millones de dólares. El sistema de retiro no se suponía que emitiera bonos. No hay nada, nada que diga, ninguna ley, ni nada que diga que el sistema de retiro puede emitir bonos. ¿Pueden emitirse bonos por un sistema de pensiones? Sí, pueden. Se llama en inglés Pension Obligation Bond. Y hay sistemas de retiro en Estados Unidos que emiten bonos. Pero el sistema de retiro de empleados de Puerto Rico, los 3 sistemas de retiro que había, no tenían esa autoridad para emitir bonos. Y entonces tenían un déficit actuarial bastante grande. Ya para el 2006 era como de 11,000 millones de dólares el déficit actuarial. Y entonces pensaron que si emitían bonos podían saldar ese déficit actuarial. Pero pues no hicieron las cosas. No voy a profundizar en esto porque tomaría tiempo, pero no hicieron las cosas correctamente. Y el dinero se evaporó y se quedó la deuda, como siempre. Deuda que hubo que negociar también. Entonces, ahí le explico en esa laminilla que ustedes van a tener la oportunidad de leerla con más calma. Luego, que falló la estrategia que tenían. En la tercera balita hablan de lo que se llama arbitraje. Arbitraje es cuando usted emite bonos a una tasa y los invierte a una tasa más alta. Eso no se logró. Tampoco se emitieron suficientes bonos para una estrategia eficiente. Y el proceso, la estrategia fracasó rotundamente. Eso que está en rojo es el inglés mío para una frase boricua que dice que entorchó la puerca al rabo. Entorchó la puerca al rabo y fracasó la práctica. Así que esto, pues, un desastre más. Y si seguimos, pues, nos deprimimos. Ahí está.
¿Qué pasó con Retiro? Bueno, pues se hizo un informe que dijo que la Junta de Directores del Sistema de Retiro y la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento no ejercieron el debido cuidado. En otras palabras, si usted no sabe lo que se está metiendo, no se meta. Y entonces vinieron unos de estos intermediarios que hay entre el deudor y el mercado y convencieron a Retiro que emitiera esos bonos, y ni la Junta de Directores de Retiro ni la Junta de Directores del Banco de Fomento pues sabían lo que estaba pasando y no ejercieron el debido cuidado. Entonces, pues la legislatura concluyó que esa deuda se había emitido ilegalmente y que contribuyó a liquidar los sistemas de retiro. Y pregunto yo, ¿alguien pagó alguna consecuencia por esto? Pues nadie. Nadie, porque en Puerto Rico nada tiene consecuencias en el gobierno de Puerto Rico. No importa de qué color esté pintado, nadie paga las consecuencias de las malas decisiones. Así que, ¿cómo quedamos en términos de deuda? Pues antes de promesa teníamos una relación entre pagos que había que hacer a ingresos de 25%. Luego de la reestructuración, pues se bajó a 6.5%. Aclaro que para llegar a ese 6.5%, el gobierno de Puerto Rico tuvo que hacer un pago en efectivo inmediato de $7,000 millones. O sea que dijeron, bueno, te vamos a refinanciar y te vamos a bajar la deuda y te vamos a bajar la tasa de interés, pero tienes que hacerme un pronto pago de $7,000 millones, que equivale a casi un año del presupuesto de Puerto Rico. Así que esto es lo que tenemos hoy día en términos de la reducción de la deuda, reducción en la deuda del ELA, reducción en COFINA, reducción en Acueducto, pues se quedó igual porque Acueducto hizo su propia negociación. Y todavía está pendiente la reestructuración de energía eléctrica, que es lo que en inglés llaman PREPA, y de la Autoridad de Carretera y Transportación. Así que eso todavía no se ha decidido. Energía eléctrica pues se ha pospuesto varias veces y carreteras está a punto de comenzar ese proceso ante la jueza Taylor Swain. Como aquí habla de una cosa que se llama clawback, pues ahí yo le explico lo que es clawback, que no es otra cosa que el gobierno pues puso dinero para pagar unas deudas y luego dijo, mira, necesito dinero, así que sacó el dinero de donde estaba y en lugar de usarlo para pagar deuda, que era para lo que lo tenía, pues lo sacó para lo que el gobierno llamó servicios públicos esenciales. Y también ahí les sigo hablando de clawback. Y entonces, la última emisión de bonos que se hizo antes de la quiebra fue en marzo de 2014 por 3.500 millones. Ya Puerto Rico no podía prácticamente tomar prestado, no tenía acceso a los mercados. Ya había excedido el límite constitucional de la deuda, aunque el gobierno nunca lo quiso admitir. Y no se hizo el análisis. Pero pues el gobierno de García Padilla emitió esos 3.500 millones de dólares a una obscena tasa de 8.6%. Típicamente eso no es lo que pagan bonos de los gobiernos.
Así que luego que se hizo eso, pues entonces los llamados fondos de cobertura, lo que la gente en la calle prefiere llamar fondos buitres, pues se adueñaron de una enorme cantidad de bonos de Puerto Rico. Los fondos mutuos que tenían muchos bonos de Puerto Rico, pues decidieron salir de ellos, y más de esos fondos de cobertura, hedge funds, pues siguieron creciendo y adquiriendo más bonos a unos precios ridículamente bajos que luego negociaron leoninamente. Aquí está lo que pasó con Cofina. Había una pugna entre dos grupos de bonistas, llamaban los junior bondholders y los senior bondholders, y pues hubo varias demandas, pero la corte de la jueza Taylor Swain pues quería resolver ese asunto y lo ordenó la negociación de los bonos de Cofina. La realidad es que muchas firmas de inversión tuvieron ganancias con esos bonos de Cofina, esos hedge funds, fondos de cobertura o fondos buitres. Pues los compraron casi regalados y salieron ganando. Hubo litigios, hubo acusaciones de irregularidades, etcétera. Eso sucedió. También se alegó insider trading, ¿verdad? Gente que tomó decisiones porque tenían información interna que no se supone que tenía. Eso es ilegal. Eso es ilegal, ¿verdad? Usar información interna para tomar decisiones que terminan favoreciéndole, y eso también se vio, y quizás no hemos oído la historia completa de eso. Vamos a ver qué sucede. Y entonces ahí es como queda el plan entre febrero de 2021 y octubre de 2020. Posiblemente ustedes están conscientes que ese plan de reestructuración de deuda de la Junta, negociado con los bonistas, hubo como 9 planes. 9 planes. El último que se hizo ya habían pasado varios cambios significativos. Y ahí pues terminamos en febrero. El plan nos tenía a más pago que en octubre de 2020. O sea que salimos peor en febrero de 2021 que como íbamos a salir en octubre de 2020. Así que finalmente en enero de 18 de este año, pues la jueza dio su bendición al plan, y esa va la última que está ahí. Dice que el plan le pasó por encima a leyes y artículos de la Constitución de Puerto Rico, además que hizo cambios sustanciales en los sistemas de retiro. Ahora mismo solamente quedan 2 planes de retiro de beneficios definidos, el de la UPR y el de energía eléctrica, y ambos, pues la Junta está empeñada en que se cierren esos planes y se conviertan en planes de aportaciones definidas, donde todo el riesgo pasa a ser de los empleados y ningún riesgo es del patrón.
Aunque se dijo que los acreedores iban a recuperar 69% de su acreencia, como pueden ver ahí en la tercera bala, hay estimados hechos por terceros que ponen eso en un 95%. Y dice el Congressional Research Service que si analizamos los precios de los bonos en el mercado, pues están alineados con ese estimado que se hizo. O sea, realmente eso de que se bajó la deuda sustancialmente, pues está en veremos, igual que esa segunda balita que dice que el gobernador dijo que la deuda se reducía de 34,000 millones a 7,000 millones. Bueno, eso, a esos 7,000 millones hay que sumarle otros 7,000 millones que hubo que pagar en cash para empezar. Así que eso no es una reducción de 78% lo que hay. Última balita, los nuevos bonos tienen tasas de interés más altas también. Y el problema es que una vez se acabe esto, pues no hay garantía de que Puerto Rico va a poder volver a una corte de quiebra, porque ustedes saben que para que Puerto Rico fuera a una corte de quiebra, el Congreso tuvo que aprobar la ley promesa. Una vez termine esa ley promesa y ya no cobije a Puerto Rico, pues si Puerto Rico le fuera mal y tuviera que volver al impago, pues no hay garantías de que va a poder ir a una corte de quiebra, porque dependería que el Congreso volviera a aprobar una ley que le permita ir a una corte de quiebra. Así que el cuadro no pinta bien a largo plazo. A corto plazo, pues hay dinero para ir haciendo los pagos del plan de reestructuración, pero a largo plazo no hay garantías. Gracias. Sí. Y establecemos ahí que el gobierno, para poder pagar esa deuda y a la vez levantar la economía, pues necesita tener sobrantes en vez de déficit, necesita tener más ingresos que gastos de aquí en adelante y necesitan pues esas cosas que están ahí: crecimiento económico, administrar bien los impuestos, voluntad para imponer impuestos, ¿okay? Y prudencia en el gasto y sobre todo prudencia en coger prestado. Y se proyecta que la economía no va a crecer gran cosa en los próximos 5 años. Y añada a eso lo que le dice la última balita: cada día hay menos gente porque la gente se está yendo para los Estados Unidos. Se espera que en el 2026 aquí haya solamente 2.76 millones de personas. Yo recuerdo cuando yo era adolescente allá en el siglo XIX, que decían que estábamos con exceso de población en Puerto Rico, con exceso de población, y que eso era un problema. Ahora el problema que tenemos es que no tenemos suficiente población. 2.76. Y que la población que se ha quedado en Puerto Rico somos más viejos. Digo, esto no son canas, esto es tiza de cuando uno da clase, ¿verdad? Pero somos más viejos porque nos hemos quedado. El promedio de edad de los puertorriqueños que nos hemos quedado aquí es más viejo. Se nos están yendo los médicos, se nos están yendo los maestros, los policías. Entonces, pues, ¿cómo va a crecer la economía? ¿Y cómo vamos a tener más ingresos de impuestos? Vamos a seguir dependiendo de fondos federales. Y sí,
de momento llega un gobierno hostil, por ejemplo, Dios nos coja confesado, si Donald Trump regresa al poder, pues entonces pudieran reducirse drásticamente esos fondos federales. Y estamos ahí. Estamos en una situación difícil. Y aún esas cosas que dice la Junta, algunos economistas creen que todavía no es lo suficientemente pesimista. Que la Junta, aún con esos números que no son muy halagüeños, algunos economistas entienden que la Junta está muy optimista. Y habla de la tasa de participación laboral, habla del sector de la energía, habla de cambios en las leyes federales de impuestos que afectan a Puerto Rico, como por ejemplo la ley 154, que le produce a Puerto Rico como el 20% de los ingresos del Fondo General. Una vez esa ley no quede inoperante, pues es un golpe grande al Fondo General. Y Puerto Rico tiene la deuda per cápita mayor que los estados más endeudados que haya. Ahí la tenemos. Y esos estados tienen mucho más ingresos que Puerto Rico. Así que esto no es que yo me convierta aquí en un mercader del miedo. Esto lo dice el Congreso de los Estados Unidos, ¿saben? No lo dice José González Tabuada. Lo dice el Congreso de los Estados Unidos y lo dicen muchos economistas al respecto. Y entonces nos dicen que tenemos un enorme ejemplo de cómo las restricciones constitucionales no han funcionado. No han funcionado. Ahí de nuevo le pongo algunas de las cláusulas que están en nuestra Constitución, que a pesar de que están ahí, no evitaron la quiebra. Y entonces dice el informe que esas restricciones constitucionales son ineficaces como sustitutos de la prudencia. O sea, el papel aguanta todo. Todo eso se puso en el papel y parecía que estábamos bien, pero se nos quedó porque no se puede legislar la prudencia. No, eso no se puede poner en la Constitución. Eso es un ideal. Eso es un ideal. Hay que gastar con prudencia y coger prestado con prudencia. De la misma forma que un individuo tiene que hacerlo, lo tiene que hacer el gobierno. Y ese fue el issue. Y con eso terminé. No sé si hay un receso para entonces luego preguntas.